Muy buenos días a todos los presentes. Bueno, nuevamente en este evento que es el webinar que el Centro Nacional de Seguridad Digital ha preparado para ustedes y que se espera sea de su agrado. Lo cual ya sabemos también es una preparación para el primer simulacro internacional de ataques cibernéticos próximo a realizar el 22 de julio. Mi nombre es Daniel Dunian Lara y les doy la bienvenida. Bien, también es una coincidencia que además hoy se celebre el Día Mundial del Wi-Fi y que hayan otros eventos destinados también a fortalecer la cultura de ciberseguridad. Y así como el Centro Nacional lo viene haciendo pues en diferentes actividades, desde la conformación del CECIR en las entidades públicas, como también el apoyo que se brindan pues a las mismas en los hallazgos o incidentes reportados. Siempre haciendo un recuento, ya llevamos 6 webinars realizados en temas de ciberseguridad, ¿no? Todas ellas han sido grabadas y subidas a la plataforma de bot.p. Tengo entendido que normalmente se les está enviando a sus correos el mismo enlace, ¿no? Para que ustedes puedan revisarlos y siempre se van actualizando con cada video nuevo como va a ser también el día de hoy. Informarles que se les invita a registrarse para el simulacro. De hecho, tenemos una fecha límite que sería el día 28 de junio y esta inscripción es una persona por entidad. En este caso, ya que el simulacro está destinado para los CISOs principalmente, pues sería el CISO de cada entidad que se registre hasta el 28 de junio. Y con esta persona se estará realizando coordinaciones previas de configuración que deben tener sus equipos, ¿no? Por eso no es muy complicado, pero sí necesario para el control de cada actividad planificada para ese día. Entonces, sí solicitamos que puedan asistir a ese taller. Bien, listando rápidamente las ponencias anteriores, como fue el primero de mejores prácticas para la gestión de incidentes, donde vimos pues principalmente las normas internacionales clave en la gestión de incidentes. Luego la segunda semana fue el webinar Sistema de Gestión de Seguridad de Información y revisamos la normativa peruana asociada a ese GSI. Luego estuvo el tema Gestión de Riesgos Cibernéticos, donde vimos las principales amenazas y tendencias actuales. Por cuarta ponencia tuvimos análisis de vulnerabilidades, donde vimos las principales vulnerabilidades y lo que es fundamental aprender a priorizarlas. Luego fue el tema protegiendo nuestro espacio virtual. Vimos lo que es los métodos de protección de nuestra información. Luego vino el rol fundamental, el último webinar, el rol fundamental del SOC, donde vimos las principales funciones del centro de operaciones de la red. No. Bien, y como lo dijimos la semana pasada, este webinar refleja de alguna manera las funciones que realiza el Centro Nacional de Seguridad Digital. Por lo tanto, de alguna manera también es nuestra intención hacerles conocer nuestra labor, ¿no? El alcance y el apoyo que podemos brindarles a sus entidades. Bien, para iniciar este día, daremos pase a Sergio Juan Castro Manrique, subsecretario 2 de la Subsecretaría de Servicios e Innovación Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que nos brindará las palabras de apertura para este webinar. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a los presentes, invitados, líderes, funcionarios. Reciba un cordial saludo por parte del ingeniero César Vichesinga, secretario de Gobierno y Transformación Digital. Estamos en el placer, por ejemplo, en este marco del primer simulacro internacional de ataques cibernéticos que se desarrolla a través de estos medios ciclos de webinars para el tema del fortalecimiento y también las capacidades en la seguridad digital en nuestro país. El día de hoy brindamos justamente este sexto webinar para el rol de fundamentos del NOC, que está dirigido justamente a los oficiales de seguridad digital, como también a las entidades públicas, funcionarios y también privadas y ciudadanía en general. Este tiene objetivo, tiene para el tema del Centro Nacional de Seguridad Digital, donde se fortalecerá y conocerá justamente temas en funciones de la operatividad de la red, en este caso que es el NOC, y también tiene como la verificación del tema de cortafuegos y protección de la red para evitar el tema de ataques cibernéticos. Y también por medio también de accesos no autorizados a dicha información, que en este caso como un activo muy importante, ¿no? Que produce cada sector, cada entidad a nivel público, ¿no? Estamos muy agradecidos por medio de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, a través del Centro Nacional de Seguridad Digital, en la participación de nuestro invitado especial, el señor Giancarlos Gómez, su gerente de Gobierno y de riesgo de cumplimiento de la seguridad de la información y de ciberseguridad del Banco Pichincha. Asociativamente a esto, también indicar también que la fecha de simulacro se realizará el día 22 de julio,
¿no? En donde se va a permitir medir y fortalecer justamente esas capacidades proactivas por parte del equipo, ¿no? En la relación del fortalecimiento de las instituciones públicas ante posibles ciberataques, ¿no? Y es posible también consolidar también la seguridad y el tema de la confianza digital, como también a la protección, en este caso, a los ciudadanos, en materia frente a los riesgos y a las amenazas en un entorno digital. Por medio, muy agradecido, ¿no? Por esta gran participación y exclusivamente, ¿no? Damos pie a la continuación de este primer simulacro, ¿no? Muchísimas gracias a los presentes. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras acertadas. Pues efectivamente vamos a brindar recomendaciones para fortalecer nuestras capacidades en ciberseguridad. Bien, y ahora vamos a presentar a quien nos va a brindar la charla de hoy, que es el señor Henry Valero, analista de SOC, para brindar el tema Centro de Operaciones de Seguridad, donde veremos cómo monitorear y mejorar continuamente la postura de seguridad de nuestra organización. Adelante, Henry. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. ¿Se me escucha bien? ¿Me confirman? Listo. Gracias. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. A ver. Bien, voy a compartir aquí la pantalla. Me confirman. Si pueden ver ahí la. Listo. Sí, sí, sí. Bien. Buenos días una vez más con todos y gracias por unirse a estas charlas, pues todos los jueves, en la que estamos compartiendo con ustedes contenidos que son pues muy importantes justamente para fortalecer las capacidades en seguridad y ciberseguridad de las entidades, ¿no? Entonces, el tema que traemos el día de hoy es Centro de Operaciones de Seguridad, o por sus siglas en inglés, el SOC, ¿no? Entonces, Daniel nos había comentado también al inicio que hoy es un día muy importante o un día bastante relevante, ¿no? Que es el Día Mundial del Wi-Fi. Entonces no queremos dejar de pasar este día, pues, ¿no? Haciendo una pequeña reflexión sobre lo que justamente significa el Wi-Fi en el día de hoy para lo que realizamos en el día a día, ¿no? El Wi-Fi es muy importante, es algo bastante trascendental. Las redes IoT, pues, han crecido y se han exponenciado justamente por esta tecnología, ¿no? Entonces, sin embargo, hay riesgos también que nos traen el tema del Wi-Fi, ¿no? Y que debemos ser conscientes justamente desde el lado de la ciberseguridad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, encontramos muchas redes abiertas, encontramos cifrados débiles en algunas de las redes, ¿no? Estamos expuestos también a veces a las amenazas de un ROG AP, ¿no? Una falsificación de APs, eh, access points vulnerables, suplantación de direcciones MAC, ¿no? Entonces, y entre muchas, ¿no? Entonces, pero ¿a qué vamos con todos estos riesgos? Pues que debemos ser conscientes justamente de estos riesgos que significan para la ciberseguridad y que nosotros debemos de mitigar esto, ¿no? Entonces, rápidamente, pues puedo comentar aquí, por ejemplo, los métodos de autenticación, ¿no? O sea, hay varios métodos de autenticación, debemos tratar de usar quizás los métodos de autenticación más fuertes o más sólidos, complicar un poquito, digamos, el acceso a estas redes, ¿no? Muchos de nosotros vamos a los cafés, a los aeropuertos, a muchos lugares abiertos y encontramos redes abiertas o con métodos de autenticación débiles y que pues nosotros nos conectamos a esa red y quizás pecamos de inocentes y no sabemos ahí cómo esa red puede estar pues sanitizada o si está controlada o si es un atacante quien también está haciendo justamente esto de un rogue o pasándose de otras técnicas para tratar de obtener información o datos confidenciales que podríamos estar manejando, ¿no? Nosotros podemos conectarnos a esa red y podemos estar enviando información a ello, ¿no? ¿De qué manera podría, pues, protegerme? Usando quizás siempre una VPN, ¿no? Ya que por caso extremo necesitamos usar una red abierta, pues usemos un mecanismo de VPN, ¿no? Para cifrar la comunicación. Intentemos usar todos los recursos a través de HTTPS, ¿no? Entonces, ¿qué más? Pues ya a nivel corporativo, pues podemos usar también quizás una seguridad basada en NAC, ¿no? Con un radius a través del protocolo 802.1x, ¿no? Entonces, radius, hay en soluciones libres también el free radius, ¿no? Entonces, una vez montado todo esto, pues tenemos justamente el tema de hoy, que es Centro de Operaciones de Seguridad, el SOC o el NOC, que también nos pueden ayudar justamente a monitorear esta infraestructura dentro de nuestras redes Wi-Fi
que tenemos dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, eso como un pequeño preámbulo para no dejar, pues, digamos, sin poder compartirle con ustedes una reflexión sobre el tema del Día Mundial del Wi-Fi. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy, el día de hoy, con respecto al Centro de Operaciones de Seguridad? Vamos a hablar un poco sobre contexto normativo para ver siempre en qué estamos alineados, ¿no? De qué forma es que justamente surgen estas necesidades o obligaciones de cumplir, ¿no? Importante también hablar del gobierno de ciberseguridad, intentar alinear nuestras estrategias a los objetivos de negocio, ¿no? Todo lo que hacemos en TI tienen que estar alineadas justamente a coadyuvar pues, los objetivos de negocio o de las instituciones, ¿no? TI, por lo general, digamos, en la mayoría de las entidades, viene a ser un área de soporte, pero no por ello quiere decir que sea menos relevante o importante. Todo ahorita tiene una gran dependencia de TI, pero TI, pues, en algunas organizaciones viene a ser el core del negocio, pero no en todas, ¿no? Y ya luego entraremos a ver qué es el Centro de Operaciones de Seguridad para luego hablar un poquito sobre la gestión, la organización de estos centros de operaciones, ¿no? Entonces vamos a tratar de hablar un poco de manera general, puntual, ¿no? No vamos a entrar mucho a detalle porque pues tenemos aquí el enemigo número uno siempre, que es el tiempo, ¿no? Entonces vamos a hablar también sobre la plataforma de colección de logs en LSP. eh, ¿Qué hacemos cuando tenemos esta plataforma desplegada? La identificación de alertas y pues para identificar estas alertas hacemos el uso de una herramienta muy importante, ¿no? Que es justamente la tecnología SIEM y cómo implementar esta tecnología, ¿no? Bien, entonces, en el contexto normativo, ¿ok? He puesto aquí algunas que considero, digamos, relevantes, no son todas, ¿ok? Pero, por ejemplo, tenemos en el ISO 27001, la versión que ya está justamente siendo reemplazada, ¿no? La versión 2013. Dentro de los controles de la 27002, justamente nos hablan sobre algunos controles que hacen referencia al tema de monitoreo, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, les voy a mostrar el anexo A de la versión 27001-2013, que nos habla, por ejemplo, en el A12 sobre seguridad de las operaciones, ¿no? Entonces, específicamente el control A1213 nos habla sobre gestión de capacidades y el control mismo nos dice que debemos de supervisar y ajustar la utilización de los recursos, ¿no? Entonces, la semana pasada, como comentaba Daniel, y como pues muy bien nos compartió Mariel en su exposición sobre el NOC, es una herramienta que tranquilamente nos puede ayudar a suplir este punto, ¿no? No es un todo, pero ya es una herramienta que nos ayuda a atender justamente este control, ¿no? Asimismo, llegamos al siguiente control, que es la protección contra el software malicioso, ¿no? El A1221. Las personas que conocen esta norma están bastante familiarizadas y nos habla justamente sobre implementar controles de detección, prevención y recuperación. Importante estas tres palabritas de aquí, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí muchos implementan el antivirus, el antimalware y está muy bien, ¿no? Pero también tenemos que poner muchos otros controles que ayuden justamente a reforzar lo que en esta descripción del control estamos leyendo, estamos viendo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el 12.4, que nos habla sobre registros y supervisión, ¿no? Registro de evento, ya es un poco más específico, ¿no? Nos dice el control que debemos de registrar, proteger y revisar periódicamente las actividades de los usuarios, ciudadanos, fallos, eventos de seguridad de la información. ¿Dónde encontraremos esta información? ¿Dónde lo tendremos? Pues justamente en una plataforma de colección de logs, ¿no? Una herramienta ya que se base de todo esto, justamente que correlacione estos eventos y nos dé más información al respecto, ¿no? ¿Qué más controles tenemos aquí? A ver, si he marcado algunos. Sí, tenemos por acá la gestión de incidentes, ¿no? Entonces, es muy importante tener este tema de la gestión de incidentes también implementado, desplegado en nuestras entidades y que va de la mano justamente con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, acá hay un montón de controles que, pues ahí ya de seguro muchos han leído, han revisado. Igual les invito a que le den una repasada para lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces, volvemos a la presentación. Y teníamos justamente ahí igual, ¿no? Tenemos el ISO 27035 de la gestión de incidentes de seguridad de la información, ¿no? Igual ahí, ¿qué nos comentan en este documento? A ver, lo voy a mostrar aquí, por ejemplo, hay una tabla, ¿no? Y en esa tabla, donde están justamente los roles y tareas de los equipos de respuestas, tenemos aquí, por ejemplo, solamente marcado esto, ¿no? El rol del monitoreo,
y que aquí nos dice, por ejemplo, 24 por 365 horas. Esto es importante que tengamos aquí, digamos, claro, porque ya nos va dando, por ejemplo, una línea de qué es lo que tiene que hacer un centro de operaciones de monitoreo, ¿no? ¿Cuál es, digamos, su dimensión? Entonces, esto aquí, digamos, basándonos en esta norma, ¿ok? Pero también igual de muchos de ustedes deben de conocer esta norma que es justamente para la gestión de incidentes, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? El Cybersecurity Framework del NIST, ¿no? Que pues ahora en su versión que está saliendo la actualizada, la versión 2, ya están integrando algo que es el gobierno, ¿no? Que no estaba considerado antes, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, la NIST 861R2, que también va a ser actualizada, que es la guía de gestión de incidentes, ¿no? Entonces, dentro de todo de esa documentación que podemos revisar, siempre nos vamos a encontrar sobre detección, bastante la palabra sobre detección, que debemos de estar preparados, debemos tener herramientas, debemos tener procedimientos, procesos que nos ayuden a la detección, ¿no? Entonces, esto es un poco con el contexto normativo, ¿ok? Como les repito, no es todo, pero digamos, estamos tratando de alinear justamente a estos puntos. Para ello, de acuerdo a como habíamos visto anterior, justamente en el CSF del NIST, les había comentado que hay un componente importante que están integrando ahora en esta actualización, que es la parte de gobierno, ¿no? Entonces, la parte de gobierno es bastante importante y relevante porque es justamente quien nos va a ayudar a alinear todas nuestras estrategias hacia los objetivos de negocio. Todo lo que hagamos en TI, por lo general, siempre tiene que estar, no por lo general, no, sino quizás siempre tiene que estar alineada a los objetivos de negocio de la organización, de la empresa, de la entidad, ¿no? Entonces, una forma de hacer ese, esa alineación es justamente aplicando el gobierno de la ciberseguridad, ¿no? Y como puse aquí en la lámina, pues no es otra cosa más que alinear la estrategia de ciberseguridad con los objetivos de negocio, ¿no? Adoptando modelos y metodologías. He considerado aquí algunas, como está el gobierno corporativo TI, el gobierno de seguridad de la información o COVID, ¿no? Entonces, de seguro que hay muchas otras metodologías más. Pues cada uno de nosotros manejamos alguna de otras metodologías de gobierno, pero al final lo que buscan en esencia es justamente alinear la estrategia de seguridad, la estrategia de ciberseguridad o TI a los objetivos de negocio, ¿no? Esto del gobierno también nos ayuda justamente a poder tener nosotros identificados, pues, el marco regulatorio vigente actual, ¿no? Entonces, aquí algunos ejemplos. Les traigo la ley de gobierno digital, ¿no? Entonces, muchos de nosotros ya hemos revisado, hemos leído en webinars anteriores, se me los han compartido, ¿no? Hay bastante tema en el gobierno digital donde justamente nos están pidiendo o nos sugieren que implementemos ciertas medidas para fortalecer el tema de la seguridad digital, ¿no? La implementación de la norma técnica peruana también está justamente en la Ley de Gobierno Digital y muchos otros marcos normativos que han sacado desde la Presidencia del Consejo de Ministros, en la que pues se habla de ya estar implementando los sistemas de gestión de seguridad de la información con el estándar pues el ISO 27001 actualizada a la versión 2022, ¿no? Donde los controles son más específicos ya sobre ciberseguridad, ¿no? O sobre justamente el monitoreo, ¿no? Entonces, por aquí voy a ver si tengo la lámina. Aquí tengo. Por ejemplo, tenemos aquí los controles en la 5.24, ¿no? Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información, que es muy importante. Vamos a ver luego cómo este componente se integra también con el SOC. Aprender de los incidentes de seguridad de la información, recolección de evidencias, ¿no? ¿De dónde podré sacar yo esas evidencias si no tengo desplegado un mecanismo, una herramienta o una tecnología que me permita centralizar todos esos logs, ¿no? La protección de los registros. Voy a ver si tengo por aquí otro marcado. Actividades de seguimiento, ¿no? Las redes, sistemas y aplicaciones deben ser monitoreadas por comportamiento anómalo, ¿no? ¿Qué tecnología, qué herramienta me ayuda justamente a mí a poder identificar comportamientos anómalos dentro de mi red, ¿no? Entonces, vuelvo aquí a la presentación. Eh, También, por ejemplo, la alineación con el marco interno, ¿no? Entonces, en adopción de estos marcos regulatorios vigentes, pues también dentro ya de la institución, implementamos, por ejemplo, un SGCI o nuestra estrategia de ciberseguridad. Todos ellos van a aterrizar al final en políticas específicas de seguridad. Estas políticas de seguridad pues tienen que ser justamente cumplidas
por nosotros dentro de la institución. Entonces, tenemos que estar alineados también a esto. No solamente es un papel que quede escrito, sino que tenemos que cumplirla, ¿no? Y justamente, pues ya en la parte técnica, que son los controles de seguridad y los planes de continuidad, ¿no? Por ejemplo, en todas las entidades, pues existe el plan operativo institucional, ¿cierto? Que vendría a ser el equivalente o quizás el plan de continuidad de las entidades. Y en ese plan de continuidad está considerado, pues justamente todo la estrategia para que esta entidad no pueda detener sus operaciones, ¿no? ¿Qué más vemos en el gobierno de ciberseguridad? El objeto de protección, ¿no? Eh, Tener claro cuáles van a ser nuestros ámbitos de protección, ¿no? Estamos enfocados en una red IT, OT, IoT, ¿no? Entonces, aquí en la mayoría, pues estamos hablando de redes TI o IT, ¿no? El ámbito de protección, vamos a llegar a la protección de seguridad lógica, seguridad física, ¿no? Obviamente estamos hablando de ciberseguridad, ¿ok? No nos salgamos hasta seguridad de la información, que es un paraguas mucho más amplio, ¿ok? También, por ejemplo, tener definidos pues las responsabilidades, ¿no? Quizás trabajar sobre nuestras matrices RACIs o algunos ya tenemos elaborados, el Comité de Ciberseguridad, que podría ser asumido por el Comité de Seguridad de la Información, ¿no? El oficial de seguridad, estructura de la ciberseguridad dentro de las entidades, ¿no? Cómo estamos gestionando o manejando ese equipo de ciberseguridad, los propietarios de riesgo, entre muchas otras responsabilidades que necesitamos tener mapeados. ¿Por qué necesitamos tener mapeados? Justamente vamos a ver más adelante de qué nos sirve toda esta parte que estamos viendo en la parte de gobierno, ¿no? Cómo se alinea con todo eso. Entonces, aquí les muestro una estructura, un modelo, ¿ok? Un modelo que hemos cogido pues del CCNCERT de España, donde nos habla sobre una estructura organizativa del gobierno de ciberseguridad, ¿no? En el marco de gobierno hay un comité de seguridad TIC, quien tiene justamente debajo una estructura organizativa que sería, pues, por ejemplo, dos líneas de acciones que es el responsable de seguridad de la información y el responsable de las operaciones de seguridad, ¿no? Entonces, dentro de responsable de seguridad de la información, vemos justamente quizás la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, los controles y pues su seguimiento que vendría a ser la auditoría, ¿no? Como vemos todo en esta parte superior de la lámina, ¿no? Pero ya en la parte inferior, los responsables de operaciones de seguridad, que sería una de las líneas de defensa también, está justamente el Centro de Respuestas a Incidentes y el Centro de Operaciones de Seguridad, ¿no? Entonces, Marco también nos compartió, pues, en unos webinars anteriores sobre los equipos de respuesta ante incidentes, ¿no? Entonces, la importancia que es de este equipo y cómo este equipo de respuesta ante incidentes va a conectar o converge justamente con el Centro de Operaciones de Seguridad, ¿no? Aquí vemos que el Centro de Respuesta ante Incidentes tiene capacidades de detección y notificación de la gestión de incidentes, ¿no? O sea, todo el ciclo de gestión de incidentes la va a ver el Centro de Respuesta ante Incidentes o a incidentes, ¿no? Pero el Centro de Operaciones de Seguridad justamente se va a organizar, pues, en el monitoreo de todas estas herramientas que tenemos desplegadas en la red para poder justamente tener esa capacidad de detección que es necesaria para este centro de respuestas ante incidentes, ¿no? Para poder justamente tener esa visibilidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, habíamos hablado que, pues, dentro de este esquema organizativo que les compartía, teníamos el Centro de Operaciones de Seguridad, que es justamente el SOC, ¿no? ¿Y qué es el SOC? Pues aquí ya comenzamos, ¿no? A definir el SOC, ¿ok? Que el SOC es aquel que actúa como un centro de comando control que lo que busca o lo que va a hacer en esencia es tomar la telemetría de toda la infraestructura TI que tenemos. Toda esta infraestructura, pues, tiene tecnología que justamente nos ayuda a operar nuestra red, que toda nuestra red funcione, pero sin embargo todo esto genera eventos, genera información que nosotros debemos de recolectar y que debemos de tener justamente una herramienta, una tecnología para poder centralizar y poder tener visibilidad de todo lo que está pasando en esa red, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionamos un SOC? ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, les traigo el modelo de CMM. Nos habla, por ejemplo, muy importante, ¿por qué hice hincapié en la parte de gobierno? Porque justamente este modelo nos habla de gobierno, ¿no? Justamente para la alineación al contexto. Dentro del gobierno está el contexto que es necesario justamente para un SOC para poder saber qué cosas voy a monitorear, dónde voy a monitorear o cómo lo voy a monitorear, ¿no? Pero
aquí en este diagrama les muestro pues las personas que conforman a este SOC, los procesos que debemos de tener, framework, metodologías que van a seguir, ¿no? Eso como parte de personas y procesos, pero también necesitamos algo muy importante que es la tecnología, ¿no? Y que aquí en el gráfico pueden ver el corazón es un 100, ¿no? No es el único, pero digamos es el componente quizás más relevante y más importante dentro de un SOC. Y por aquí los servicios, ¿no? Entonces, eh, esto lo pueden revisar, ¿ok? Está dentro de CMM, ahí buscan modelos SOC y pueden revisar un poquito más esa información, ¿ok? ¿Cómo se organiza un SOC? Continuando con este modelo del CMM, pues hay dominios en el que está organizando justamente un SOC, ¿no? Que es la capa de negocios y que aquí en la capa de negocios vemos justamente gobierno, que es lo que acabamos de comentarles delante, ¿no? Entre muchos otros componentes, ¿ok? La capa de negocio, las personas, ¿ok? Vemos aquí toda la organización de las personas y los procesos importantes, ¿no? La gestión del SOC, las operaciones, la gestión de casos de uso, los reportes y el motor o la ingeniería de detección, ¿no? Entonces, ¿y qué necesitamos en la tecnología? Un SIEM, un IDS, un IPS, ¿no? Motores de seguridad, de análisis, correlación, automatización, ¿no? Y los servicios. Aquí todos los servicios que podemos brindar o que un SOC debe de facilitar o atender, ¿no? Y aquí un poquito para compartirles, también basado en módulo CMM, lo que viene a ser un equipo de respuesta ante incidentes, ¿no? Que muchos quizás nos preguntan siempre del CSIR, del CERT, es lo mismo, se diferencian, cómo trabajan, cómo operan, ¿no? Entonces, aquí sin ánimo de entrar en debate, ¿no? El CERT es un término que ha sido, pues, patentado, con, es un término patentado, ¿ok? Su equivalente sería CSIRT, que es, si lo queremos ver, digamos, en open source o de licencia libre, que podemos usar justamente esa denominación y armar nuestros equipos. Pero ¿cómo armamos estos equipos? Justamente aquí basados en este mismo modelo tenemos, ¿no? Negocio, personas, procesos, tecnología y servicios. Pero si ustedes ven, aquí en la parte de tecnología y en la parte de servicios, tenemos la gestión de incidentes de seguridad. Y en tecnología, pues tenemos el sistema de traqueo o de gestión justamente de incidentes, ¿no? Entonces, es el core dentro de un CSIRT o dentro de un CERT, según este modelo, ¿no? Y yo pregunto y les digo aquí, en este modelo, en esta organización del SOC, ¿dónde están esos servicios que acabamos de ver de un CERT? Están aquí integrados, ¿no? Aquí vemos la gestión de incidentes y vemos justamente la tecnología que van a necesitar. Lo que aquí no veremos es quizás el sistema de tracking, de seguimiento de la gestión de incidentes, ¿no? Con esto quiero decir que estos dos, tanto SOC y CERT, tienen que ser componentes que tienen que interactuar unidos para completar, digamos, todo este tema de la gestión de incidentes. ¿Ok? Es importante entonces, dentro de este SOC, tener la tecnología para poder realizar este trabajo bastante relevante e importante del SOC, que viene a ser un LSP o una plataforma de colección de logs. En esta plataforma, lo que se va a hacer es centralizar todos los logs de todos los equipos que tenemos dentro de nuestra infraestructura y que pues luego le tenemos que dotar de inteligencia, le tenemos que dotar del contexto de negocio, lo que hemos visto en la parte de gobierno, los análisis de vulnerabilidades, por ejemplo, que podamos hacer, todo eso entra en el contexto, ¿no? Para poder hacer esa analítica de estos eventos que estamos recopilando, para luego poder implementar casos de uso, servir como suministro para el equipo de respuesta ante incidentes, ¿no? Para todo el equipo o los procesos que parten desde ahí, ¿no? ¿Qué más? Entonces, una vez que toda esta plataforma de centralización de logs ha identificado las alertas a través de una tecnología que es el SIEM, pues esto tiene que ser escalado, tiene que ser notificado a todas las personas dentro de estos equipos de seguridad, ¿no? Entonces, hay niveles y estos niveles justamente tienen que ser organizados y ordenados. Por eso que les comentaba el tema de gobierno, en el que todo esto tiene que estar pues ya definido, ¿no? Porque cuando se detecta una alerta, tenemos que tener claro quiénes lo van a revisar, cuándo lo van a revisar, cómo lo van a derivar, cuándo lo van a derivar. Al final llegará, por ejemplo, esto en el nivel 3 si nosotros vemos quiénes son los especialistas en sistemas, redes, ¿no? Un administrador, por ejemplo, de un servidor final es quien entra pues en un nivel 3 porque es quien va a tomar acciones sobre este equipo. Los analistas o especialistas de nivel 1 y 2 son aquellos que van a ver las alertas o los eventos, pero a nivel de la infraestructura de eventos dentro de la plataforma del LSP, ¿no?
¿Qué más? Bueno, me comentan que estamos ya con un poquito con el tiempo escaso, pero bueno, vamos a tratar de acelerar un poquito la presentación para tratar pues de cumplir siempre con con el tema del tiempo, ¿no? Entonces, dentro de nuestras infraestructuras nosotros tenemos desplegadas herramientas de seguridad como firewalls, WAF, escáneres, sistema de detección, IPS, EDRs, ¿no? Software, herramientas de automatización, ¿no? Pero todo estos generan siempre eventos y tener un equipo de personas realizando el monitoreo de todo esto es bastante dificultoso, ¿no? Tendríamos que tener muchas personas para monitorear todas estas herramientas, teniendo en cuenta que los eventos que se van a generar por cada una de estas soluciones son miles y quizás tomando en días, pues estamos hablando de millones de eventos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona toda esta tecnología? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, de manera gráfica, nuestra infraestructura, ¿no? Tenemos en el perímetro justamente las herramientas que habíamos. Tenemos nuestra VPN, nuestros IDS, nuestros firewalls, antivirus, usuarios remotos internos, ¿no? Los endpoints y todo esto generan pues eventos, ¿no? Todos esos eventos son considerados justamente como los orígenes de datos o los datos que tienen que ser centralizados en esta herramienta SIEM, ¿no? Que también igual enviamos los datos de contexto, como les había comentado, que es parte del gobierno, parte del análisis, la definición, para poder nosotros hacer una interpretación correcta de esos eventos y poder saber si estamos ante una amenaza o no, ¿no? Que es la salida que justamente nos va a dar pues el CIEM, ¿no? Aquí tenemos fabricantes, por ejemplo, de estos SIEMs, muchas marcas reconocidas. Tenemos también soluciones libres, como es en este caso, por ejemplo, Wasu, ¿no? Que es una solución open source para este tipo de tecnología que necesitamos, ¿no? ¿Cómo implemento un SIEM? Con licenciamiento o código abierto, ¿no? ¿Cuáles son los pros o contras? El pro de una herramienta de licenciamiento, pues es que tenemos soporte por parte de la marca, la implementación de funcionalidades es bastante asistida con la marca, ¿no? Entonces, quizás es un camino un poquito más fácil quizás de llevarlo, ¿ok? Pero una contra sería pues el costo del licenciamiento, ¿no? Cada funcionalidad, siempre tenemos bastantes restricciones con ese tema y tenemos que tener bien dimensionado nuestras necesidades para este tipo de herramientas, ¿no? Que son muy necesarias. Código abierto, pues el Pro no tiene costo de licenciamiento, ¿ok? La contra sería que se requiere bastante conocimiento de la estructura justamente de esta tecnología, de esta herramienta para poder afinarlo y poder entrar en operación con estos, ¿no? Bueno, entonces aquí hablando un poquito de qué es WASU, es un SIEM justamente con capacidades de XDR en realidad, que nos permite hacer pues análisis de log, correlación de eventos, monitoreo de integridad de archivos, ¿no? Puede configurarse como detección de intrusiones en los equipos a nivel de red o por cada endpoint, ¿no? Puede ayudarnos justamente con la auditoría de cumplimiento y podemos configurar reglas de comportamiento justamente en cada uno de los agentes, ¿no? Estos son los componentes centrales para la distribución o la implementación del SIEM. Se puede implementar a nivel de clúster o se puede implementar también en una solución de todo en uno, ¿ok? Eh, ya para completar la presentación, eh, desde el Centro pues, Nacional de Seguridad Digital estamos brindando justamente apoyo a las entidades para poder implementar estas herramientas de seguridad SIEM o NMS, como ya lo vieron también en la presentación anterior, ¿no? Cualquier ayuda, cualquier requerimiento igual, ahí estamos poniendo el correo para que puedan escribirnos y hacernos llegar sus eh, requerimientos. ¿Ok? Eso sería todo por mi parte. Gracias. Adelante, Daniel. Genial, Henry. Lo importante es que es un centro de operaciones de seguridad SOI. Muy interesante el gráfico de la estructura organizativa. Bien, ahora pasaremos a darle la palabra a nuestro invitado, el ingeniero Giancarlo Gómez, el cual es gerente de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de Seguridad de la Información en el Banco Pichincha, a quien se le agradece su participación en este webinar y que continuará con el tema ciberseguridad con el marco de ciberseguridad de NIS. Bien, adelante, Giancarlo. Gracias. Gracias Daniel, gracias a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital por la invitación. Para mí es un gusto siempre poder compartir estos espacios, estos encuentros en los cuales pues generamos un poco de conocimiento, compartimos un poco de experiencia, sobre todo dentro del sector público, porque con ello podemos buscar justamente la generación de este ansiado valor público, el valor social para la población, para el país. Así que
Acabo de compartir mi pantalla, no sé si me pueden confirmar que se pueda ver. Sí, sí se ve correcto. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Entonces, empezamos. Bueno, ya la presentación la he hecho a Daniel. Vamos a obviar esta parte. Va a quedar igual en las láminas para que ustedes puedan estar al tanto un poquito de mi trayectoria en este ámbito de ciberseguridad. Lo que vamos a conversar en este punto es sobre los atributos del marco de ciberseguridad de NIS en la versión 2.0, las actualizaciones que se han mapeado, que se han aplicado, la diferencia entre la versión 1.1, que es la que nosotros ya conocemos e inclusive tenemos desplegado tal vez dentro de nuestras organizaciones, la versión 2.0, la nueva estructura que mantiene en cuestión de ordenamiento de categorías, subcategorías que vendrían a ser los controles, porque básicamente las categorías no han cambiado, se han reducido, al menos se redujo una categoría, pero después además vendría a ser el contenido del marco de ciberseguridad, vendría a ser lo mismo, solo se ha reorganizado para que sea un poco más entendible y que en este caso se dé la mayor importancia justo a algunas funciones en relación a la alta dirección, la parte de liderazgo y compromiso que se debe mantener. Los componentes del marco, vamos a ver sobre el framework core, los niveles de implementación y también los perfiles del marco. Y por último vamos a conversar también de cómo se puede desplegar un programa de ciberseguridad siguiendo los 5 pasos que en esta actualización del marco de ciber nos sugiere. En la versión 1.1 nos pedían o nos instaban a poder desplegar el programa de ciber sobre la base de 7 pasos. En este caso se ha recortado 2, pero sin embargo vendría a ser un poco más condensado la forma de cómo desplegar el programa. Atributos del marco. Recordemos que este marco de ciberseguridad de NIS nació en el año 2013 con una orden ejecutiva del presidente Barack Obama y estaba orientado a lo que es infraestructuras críticas nacionales. Sin embargo, muchos países en la región, muchos sectores lo han desplegado como una estrategia de ciberseguridad y no necesariamente estas organizaciones pertenecen o pertenecían a lo que es infraestructura crítica, sino que era cualquier giro, cualquier tamaño de las organizaciones, sean pequeñas, medianas, grandes, sector militar, sector gubernamental, infraestructuras críticas inclusive también, etcétera. Entonces no se limitaba solo a ello. Lo que busca este marco de ciber es poder definir un lenguaje común y accesible en terminologías de ciberseguridad basada en riesgos. Esto es algo muy importante que más adelante de repente me voy a tomar unos minutos adicionales para poder darle la relevancia del caso. Una estrategia de ciberseguridad basada en riesgos es lo mejor que podríamos hacer porque nos vamos a adelantar ante la materialización de este tipo de riesgos y sobre todo, si tenemos una estrategia, una metodología cuantitativa, nos va a permitir tener mejor entendimiento a la alta dirección dentro de la organización. ¿No? Dejar de lado las metodologías cuantitativas porque hablamos de sensaciones, pero no hablamos de datos reales para poder cuantificar el riesgo. Hablamos de probabilidad de ocurrencia en la escala del 1 al 5 tal vez, hablamos de valoración de impacto en la escala del 1 al 5, pero al final de cuentas es una sensación. De repente para mí un impacto relacionado a ransomware puede ser un nivel 4, pero para otra persona de repente es nivel 5, o para otra persona es nivel 3. Entonces, este aspecto de sensaciones no ayudan mucho a poder tangibilizar una adecuada metodología de gestión de riesgos y sobre todo cuantificarla. ¿De acuerdo? Basada en estándares internacionales, el marco de ciberseguridad de NIST no reinventa la pólvora. Lo que hace es agrupar en un marco de referencia actual todas las buenas prácticas que existen dentro del mercado, etc. Vamos a ir avanzando. Un poco del timeline de lo que es la actualización del marco de ciberseguridad de NIST. Hablamos del año 2013 en relación a lo que es la orden ejecutiva del presidente Barack Obama. Y es algo interesante porque percátense que en febrero del 2014 se publica la versión 1.0 del marco de ciberseguridad de NIST cuando estaba aún el presidente Barack Obama. En el año 2018 se actualiza la versión 1.1. Estaba el presidente Donald Trump en ese momento como al mando del gobierno de los Estados Unidos. Y actualmente en el año 2024 se publica la versión 2.0 bajo la orden o bajo el paraguas del presidente Joe Biden. Entonces se ve la forma de cómo se extiende este tipo de políticas públicas, no tanto orientada a políticas de gobierno. Hablamos del presidente Barack Obama, le da continuidad al presidente Donald Trump,
y después tenemos ya una actualización con el presidente John Biden. Entonces, nos demuestra que este tipo de políticas públicas pues, son sustentables en el tiempo y no tanto ver la estrategia de políticas gubernamentales que de repente van de acuerdo al gobierno que se encuentra en turno. Acá tenemos el timeline del marco de ciberseguridad de NIS y tenemos ese Instituto Nacional de Estándares y Tecnología que pertenece al US Department of Commerce, al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que es una entidad de normalización muy similar a la que tenemos acá en Perú, INACAL, que se encarga de poder desarrollar ese tipo de normas y estándares que al final de cuentas NIS desarrolla y que se vuelven un estándar inclusive dentro de la industria, unos estándares no oficiales. Muchas personas y muchos sectores lo aplicamos, pero obviamente esto no es una norma certificable como lo que es una norma ISO y tampoco tenemos una obligatoriedad o exigencia para la implementación, excepto dentro del sector financiero, que a través de la resolución 504 2021 de la Superintendencia de Banca y Seguro sí habla de poder desarrollar un programa de ciberseguridad sobre la base de este estándar. Pero este instituto no solo se limita en el desarrollo del marco de ciberseguridad de NIS, sino también tiene un marco de privacidad que es muy bueno, que ayuda inclusive a cumplir lo que señala la Ley de Protección de Datos Personales peruana, la Ley 29.733, tiene un marco de gestión de riesgos, que es el documento NIS 839, y tiene otros marcos de referencia inclusive para lo que es desarrollo de software seguro. Por eso cuando alguien dice el marco de NIS, como que queda un poquito cojo el término, porque a veces suele ocurrir una interrogante de no saber si se refiere al marco de ciberseguridad o al marco de privacidad o al marco de gestión de riesgos o el marco de desarrollo de software seguro, etcétera. El término exacto es el marco de ciberseguridad de NIS. Y dentro de este instituto tenemos la famosa serie 800, que nos brinda un poco más de 212 documentos de libre descarga donde hablan sobre gestión de riesgos, privacidad, continuidad de negocios, seguridad de la información, privacidad de datos, etcétera. Esta serie 800 es muy interesante. Aparte de NIS, también tiene la serie del tipo FIPS, que es la documentos que habla sobre la protección de información federal, el tema de clasificación de datos, el tema de categorías de datos, el documento NIS 860, el documento FIPS 199, nos da esa estrategia de cómo clasificar los datos dentro de la organización. Por ejemplo, habla de tres tipos de categorías: datos de uso público, interno y restringido. Y esto nos va a ayudar justamente a poder clasificar y orientar una estrategia de ciberseguridad data-centric, donde tengamos el dato como activo más relevante y alrededor de él todos los activos relacionados a hardware, software, ubicaciones físicas, servicios, etc. Con ello garantizamos que si un dato se clasifica de uso restringido, por ejemplo, las aplicaciones y demás que consumen ese dato deberían heredar la misma clasificación para no tener esta suerte de shadow IT dentro de las organizaciones donde yo tengo mi base de datos súper protegida, tengo mi DAM y tengo encriptación, tengo ofuscación, tokenización, tengo el tema de gestión de accesos, etcétera, pero una unidad de negocio tiene una macro en Excel que consume esa información de la base de datos y obviamente por ahí va a ser la filtración de los datos. Entonces, las aplicaciones que consumen datos también deben tener o mantener la misma clasificación según los datos que están consumiendo, ¿no? Bueno, ¿por qué decide actualizar el marco de ciberseguridad a la versión 2.0? Obviamente por la cantidad de avances en relación a los ataques y la diversidad que se mantiene en la actualidad de incidentes de ciberseguridad, el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial también dentro de los ataques que se están sufriendo, los vectores de ataques que algunos se mantienen como los más comunes, si queremos llamarlo de esa manera, por ejemplo, el phishing, que hasta el momento sigue siendo una de las principales preocupaciones, el ransomware que ha crecido bastante en los últimos tiempos y demás. Es por ello que este marco de ciberseguridad cambia su estructura partiendo inclusive de la definición de este mismo marco. En la versión 1.1, el marco de ciberseguridad hablaba o se titulaba como Marco para la Mejora de la Ciberseguridad de Infraestructuras Críticas. En esta versión 2.0 amplía su scope, amplía su alcance para hablar solo del marco de ciberseguridad 2.0, sin tener algún tipo de preferencia o aplicabilidad exacta dentro de algún sector. Hay otros estándares internacionales como es, por ejemplo, el Cybersecurity Assessment Tool de FIEC,
que es la entidad federal encargada de poder regular algunos temas financieros del gobierno de los Estados Unidos, donde sí tienen algunos controles tropicalizados para el sector financiero, por ejemplo, el uso de tarjeta de crédito, etc. Ese Cybersecurity Assessment Tool de FIEC provee 494 controles que pueden ser utilizados para otro sector, pero se tergiversa un poco el uso de este tipo de controles. Pero sí está tropicalizado para el sector financiero. En cambio, el marco de ciberseguridad de NIST expone el uso de controles no solo en un sector específico, sino para cualquier tipo de control. La actualización del marco de ciberseguridad de NIST, podemos verlo acá. Esta función gobernar es una función nueva, que es una función cross al resto de funciones de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Esta función cross es de gobernar. Es una función nueva, sí, le da la importancia a lo que es la estrategia de gobierno, que es la toma de decisiones en el ámbito de ciberseguridad, pero el contenido de la función gobernar no es nuevo. El contenido de la función gobernar básicamente estaba dentro de la función identificar. Se han extraído algunas categorías y se han llevado a la función gobernar. Entonces, esto es uno de los principales cambios que ha buscado el marco de ciberseguridad de NIST para poder darle la relevancia necesaria a esta función. Aplicación del marco de ciber de NIST, podemos utilizarlo para evaluar la empresa, puedo hacer un assessment, un self-assessment de la organización, autoevaluarme y determinar cuál es el nivel de implementación que yo tengo en la actualidad versus las prácticas que solicita este marco de ciberseguridad. Sobre ello puedo determinar una brecha y sobre ello un plan de acción para poder acortar esa brecha. De repente, en la actualidad, tengo un nivel de madurez 1.0, según lo que señala el marco de ciber de NIST. Entonces, sobre ese punto de partida, puedo establecer el roadmap o las actividades necesarias para poder mejorar mi perfil de ciberseguridad. Evaluación de productos o servicios. De repente quiero evaluar, no sé, pues, mi casilla electrónica, solo quiero evaluar mi carrito de compras, solo quiero evaluar, no sé, mi wallet digital, mi billetera digital de la organización. Comparo ese producto o servicio versus las exigencias del marco de ciberseguridad y sobre ello veo algún tipo de mejoras. Puedo reestructurar una unidad de ciberseguridad. El marco de ciberseguridad de NIST trabaja con un framework de NICE que provee 52 roles de seguridad de la información y ciberseguridad. Giancarlo, pero en la empresa no voy a poder implementar 52 roles, ¿no? Dentro del área de seguridad de la información. No es necesario, o sea, hay muchos roles que son a demanda. Por ejemplo, hay un rol que señala el framework de NICE que habla sobre analistas de análisis forense digitales. Esto, por ejemplo, no es necesario tener un servicio 24/7. Ante algún evento o incidente que de repente sucede en la organización, puedo contratar un servicio para que pueda ejecutar esta actividad. ¿De acuerdo? Aparte que las buenas prácticas son ello, son buenas prácticas, pero no significa que tenga que aplicarlas a rajatabla todo el contenido de la buena práctica. 52 roles hace sentido, siempre y cuando sea una organización grande, pero es bueno conocer de qué se tratan estos roles para que sobre ello podamos determinar alguna brecha o poder contratar a personal adicional. La gobernanza como punto clave en ciberseguridad. Necesitamos tener una estructura necesaria para la toma de decisiones. Entendamos que gobernanza es justamente ello, la toma de decisiones. Tener un comité, tener la alta dirección, tener una unidad en segunda línea de defensa, tener una unidad en la primera línea de defensa, tener la parte de auditoría, que es tercera línea de defensa, con roles bien establecidos para la toma de decisiones. Saber exactamente cuál es el ámbito de competencia de segunda línea, riesgos y estrategia de ciberseguridad. Saber cuáles son los roles y competencias de la primera línea, operaciones de ciberseguridad y diseño de la ciberseguridad. No olvidemos la función de los arquitectos de ciber o los arquitectos de seguridad de la información, que son los encargados de poder diseñar los arquetipos y desplegarlos para que la unidad de operaciones o seguridad TI se encargue ya del día a día, el business as usual, lo que se suele utilizar. Y segunda línea de defensa son los encargados de poder definir la estrategia, marcos de referencia, el ISO 27001, versión 2022, que es la actual, el marco de ciberseguridad de NIST, versión 2.0, utilizar el documento NIST 853, por ejemplo, que provee un poco más de 1.200 controles de ciberseguridad y privacidad, etc. Definir cuál va a ser la estrategia como segunda línea. Y primera y tercera línea, que son los encargados de poder realizar las auditorías, ¿no? Nuestros amigos de control interno o auditoría interna, ¿no?
Dentro del marco de ciberseguridad de NIS, en la función gobernar, perdón, acá estamos. Habla sobre algunas categorías: contexto organizacional, estrategia y gestión de riesgos, roles, responsabilidades y autoridades, la política de ciberseguridad, etc. Y esto obviamente nos va a permitir desarrollar o desplegar de forma adecuada esa estrategia de gobierno. Los cambios, tal cual habíamos conversado del marco de ciberseguridad de NIS, hemos pasado de las 5 funciones continuas a tener una sexta función. Esta sexta función, que es la función de gobierno, nos permite tener o mapear una estrategia de manera cross dentro de la organización. Y acá tenemos las diferencias, inclusive en las definiciones relacionadas a lo que es identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, que son las 5 funciones que antiguamente tenía o mantenía el marco de ciberseguridad de NIS. Se han cambiado un poco las definiciones y las estrategias, y se ha adicionado esta sexta función, que es la función de gobernar. Por ejemplo, acá tenemos dentro del marco de ciberseguridad de NIS la función de gobierno, contexto de la organización. Esto estaba antes en la versión 1.1 dentro de la función identificar. Estrategia de gestión de riesgos, definir y mapear una metodología para poder gestionar riesgos. Tenemos el ISO 31000, el ISO 27005, tenemos COS, Octave, Magerit, el documento NIS 839. Tenemos FAIR, por ejemplo, que es una metodología cuantitativa para el análisis del riesgo, etcétera. Pero también habla sobre la gestión de riesgos dentro de la cadena de suministros, lo que es el TPRM, Third Party Risk Management. ¿Cómo gestionamos los riesgos de nuestros terceros? Y ya la historia nos ha demostrado que los incidentes de ciberseguridad generalmente se materializan por nuestros proveedores. Lo importante en el ámbito de seguridad de la información o ciberseguridad es poder aprender de los errores ajenos, porque los errores propios va a costar a la organización. Y en la historia tenemos casos de estudio en demasía en relación a lo que es vulneraciones de ciberseguridad a través de terceros. El año pasado, justo finalizando el año, hubo un incidente muy grande con una empresa en Chile, donde impactó casi a varias organizaciones, cerca de 300, 500 empresas en la región. Años atrás también hemos recibido este tipo de reportes en relación a ataques a través de terceros, etcétera, y este año también. Entonces, hay que considerar tener una estrategia adecuada de evaluación de proveedores. ¿Cuáles son los requisitos que voy a utilizar? ¿Cuál es la matriz que voy a requerir para que el proveedor pueda cumplir? Obviamente dentro de los cánones de las contrataciones públicas, etcétera. Utilizar CMMC, por ejemplo, que es esta metodología de certificación para requisitos de proveedores que desarrolló el DoD, el Department of Defense de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, que, por ejemplo, cualquier proveedor que quiera ser contratado por el sector militar necesita tener algunos requisitos previos validados. Esos requisitos previos están dentro de esta metodología CMMC, que es de libre descarga igual para que ustedes lo puedan revisar y consultar. Cambio de contenidos. Antes hablábamos de 5 funciones en la versión 1.1, actualmente hablamos de 6 funciones. Hay 23 o existían 23 categorías en la versión 1.1 del marco de ciberseguridad de NIS. Actualmente tenemos 22 categorías, se redujo 1. Antes hablábamos de 108 subcategorías y actualmente hablamos de 106. Se han reducido 2. Significa que el marco de ciber no es que sea más, la versión 2.0 no es que sea más abundante, sino que se ha reducido algunos controles, pero se han puntualizado y se han fortalecido algunos otros. Y lo nuevo de este marco de ciberseguridad es que nos trae ejemplos de implementación. Es decir, por cada control nos sugiere algunos entregables que debemos considerar, que en su totalidad son 363 ejemplos de implementación. Muy bien, avanzamos, un poco del propósito, la descripción del marco. Tiene 3 componentes importantes: el núcleo del marco, que nos provee las funciones, categorías, subcategorías del marco de ciberseguridad de NIS; los niveles de implementación, que son 4, que son niveles de madurez que nos permite calcular que también estamos en el ámbito de ciber; y los perfiles del marco, que son 2, el perfil actual, el ASIS, el análisis gap que tengo en este momento para poder determinar mi nivel de madurez, y el perfil objetivo, que es hacia dónde quiero llegar.
mi B2B. De acá a 2 años, 3 años de repente, es decir, si yo actualmente estoy en un nivel 1 de implementación, de repente de acá a 2 años voy a requerir estar en un nivel 3. O sea, ya tengo mi punto de inicio y tengo mi punto de partida. Que tengo que desarrollar una estrategia o un plan que me permita acortar la brecha y mejorar en el tiempo. Esos son los 3 principales componentes que provee el marco de ciberseguridad. Núcleo del marco, 6 funciones: gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, cada una con sus categorías y subcategorías respectivamente. Niveles de implementación, 4 niveles: parcial, riesgo informado, repetible y adaptativo. Cada uno de ellos me denota un nivel de madurez y que también estamos desplegando la estrategia de ciberseguridad en la organización. Los perfiles del marco son 2, el perfil actual y el perfil objetivo, tal cual habíamos conversado. El marco de gestión de riesgos de ciberseguridad es importantísimo. El marco de CiberDenis incide mucho en ello. Debemos de desarrollar una estrategia y un análisis cuantitativo para poder analizar los riesgos. Es muy distinto que vayamos al comité específico, al comité directivo, al comité de gerentes, al ministro, etcétera, y le digamos, tenemos un riesgo de nivel crítico que está de color rojo. Ya, pero, o sea, ¿qué hago con ese nivel de riesgo? O sea, ¿cómo lo tangibilizo? Se queda en el aire, se queda un poco gaseoso. Es distinto a que vayamos e indiquemos, tenemos un riesgo cuya materialización puede impactar a la organización o el impacto asciende aproximadamente a 1.000.000 de soles, 800.000 soles, 500.000 soles, 20.000 soles, no lo sé. Pero ya se puede tangibilizar eso. Perfecto. ¿Cuánto me cuesta mi plan de acción? Mi plan de acción cuesta, para poder mitigar ese riesgo, cuesta 20.000 soles. Matemática de cocina, sumar y restar. Voy a prevenir la pérdida de 200.000 soles y de repente para poder prevenir esa pérdida me va a costar 20.000 soles. Implementemos, vayamos con el plan de acción. Obviamente sobre la base del presupuesto que manejamos y siempre es escaso el presupuesto en las unidades de seguridad de la información y ciber. Como va a ser de repente también una estrategia que es válida y que también se suele escuchar dentro de los foros respectivos de seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? Tenemos un riesgo que nos cuesta, el nivel de materialidad, ¿no?, asciende de repente a 30.000 soles y el control nos cuesta 60.000 soles. No hay forma, convivimos con el riesgo. ¿Es parte de la estrategia? Claro que es parte de la estrategia. Ese tipo de acciones son contempladas en cualquier tipo de marco de referencia de ciberseguridad y gestión de riesgos. Entonces, centrémonos bastante en estos planes en relación a análisis y gestión de riesgo, pero no solo veamos el track de la planificación anual, que generalmente se cuenta, donde indico hoy en el mes de enero, febrero y marzo hago mi análisis de riesgo y de ahí espero hasta el siguiente año para nuevamente hacer en enero, febrero y marzo mi análisis de riesgo. No, que esto sea algo dinámico. Si hay una unidad dentro de la organización que va a desarrollar un proyecto, acerquémonos para poder hacer la evaluación de riesgo y actualizar nuestras matrices y mapear el riesgo respectivo. La seguridad de la información y ciberseguridad de escritorio no existe. Debemos estar dentro de las áreas core, dentro de las áreas de negocio que generen el valor social o el valor público dentro del sector gubernamental para entender qué es lo que están haciendo, qué es lo que están desarrollando y sobre ello acompañarlos en la implementación de controles de ciberseguridad. Esa es la idea. No tanto estar dentro de las oficinas, sino ir hacia el negocio. El núcleo del marco, hemos conversado sobre él. Las funciones, ustedes entenderán que en la función identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, a veces se entiende como una gestión de incidentes, pero no es así. La función identificar indica conocer el negocio, saber y entender qué es lo que está haciendo mis áreas de negocio para que sobre ellos pueda implementar algún control específico o mejorar el perfil de ciberseguridad de las organizaciones. Muy bien. Algunas categorías, que básicamente es una subdivisión de las funciones. Las subcategorías que vendrían a ser los controles dentro del marco de ciberseguridad de NIST, según la definición que mantenemos. Y ejemplos de implementación, lo que estábamos conversando. Los ejemplos de implementación son ayudas que nos brinda este marco de ciber para poder entender y poder desarrollar de mejor forma los controles. Vamos avanzando un poco el núcleo del marco. Acá tenemos las funciones, categorías y los identificadores. Gobernar, definir una estructura de toma de decisiones, identificar
conocer el negocio, proteger, desplegar controles sobre la base de la identificación, detectar, desplegar procesos y estrategias para poder atender algún tipo de desviación en relación a comportamientos anómalos, atípicos. Acá tenemos, por ejemplo, lo que se estaba comentando, una estrategia de SOC, de CyberSOC, que puede ser dentro de la propia organización, que puede ser tercerizado, a manera de servicio, los famosos SOC as a Service, etcétera. Responder y, por último, recuperar. Gobernar, toma de decisiones en el ámbito de ciberseguridad. Igual les voy a dejar la presentación porque acá hay alguna información relevante sobre cómo analizar la función gobernar y cómo podemos tangibilizarlo, cuáles son los entregables que podríamos mantener y algunas ayudas relevantes. Identificar, conocer el negocio, hacer el análisis de riesgo, hacer el inventario de activos, definir mi estrategia en relación a TPRM, Third Party Risk Management, proteger sobre la base de la identificación y la gestión de riesgo que anteriormente se evaluó, poder desplegar algunos controles de ciberseguridad. Es decir, acá tengo todos mis juguetes tecnológicos sabidos y por haber para poder proteger mis activos más importantes, o las famosas joyas de la corona, la definición que hizo McKinsey. Avanzamos rápidamente, detectar sobre la base de las herramientas tecnológicas, poder establecer la correlación de eventos, responder protocolos de gestión de incidentes para evitar que colapsen los procesos o servicios y recuperar cuando exista algún tipo de interrupción de las operaciones, ¿no? Los niveles de implementación del marco, que son 4, nivel 1 parcial, nivel 2 riesgo informado, nivel 3 repetible y nivel 4 adaptativo, que lo que busca cada uno de estos niveles es poder aterrizar cuáles son los modelos de madurez que podamos mantener. Donde el nivel 4 adaptativo es las mejores prácticas, donde nos volvemos un referente dentro de la organización. Los perfiles del marco, que son 2, perfil actual y perfil objetivo, donde al final de cuentas determino cuál es mi nivel de madurez y hacia dónde quiero llegar. Y por último, la creación y uso de perfiles organizacionales. Este es mi programa de ciberseguridad. Para poder establecer mi programa de ciberseguridad son 5 pasos. El primero es determinar el alcance del perfil, es decir, determinar cuál va a ser el alcance de mi programa de ciberseguridad. Para ello, puedo utilizar el ISO 27001, las cláusulas 4.1, 4.2 y 4.3 para poder determinar un alcance. 4.1, factores internos y externos, contexto organizacional. 4.2, partes interesadas y las expectativas en relación a lo que es seguridad de la información y ciber. Y 4.3, determinar el alcance. Eso va a ser mi paraguas, mi scope. Punto 2, reunir la información necesaria para poder priorizar un perfil organizacional, es decir, analizar o realizar mi análisis de riesgo y demás, crear el perfil, es decir, cuál va a ser mi punto de partida. Punto 4, analizar las brechas entre los perfiles actual y objetivo, o sea, desarrollar un plan o una estrategia de ciberseguridad. Y por último es implementar el plan de acción de ciber, es decir, ya aplicarlo con entregas de reportes, con gestión de responsabilidades, con un board o con un comité en el cual vamos a tener que rendir algún tipo de cuentas. Muy bien, me extendí algunos minutos, pero he tratado de poder llegar justamente a poder hablarles un poquito de esta última parte. Hay mucha información, de hecho, que se puede compartir. De todas maneras, voy a hacer llegar la presentación a la Secretaría para que sobre ello puedan compartirlo con todos los asistentes. Muchas gracias y espero que estos breves minutos que hemos compartido conocimiento haya sido de valioso interés para ustedes. Excelente, Giancarlo. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, experiencia sobre el marco de ciberseguridad de NIS. De hecho, que es algo normalizado, es un marco normalizado que debemos de gestionarlo de manera interna. Bien, ahora vamos a de repente dar unas observaciones finales sobre la indicación de que hasta el 28 de junio se realizarían lo que son las inscripciones para, para este simulacro. Entonces, esta aclaración, para todos los ISOs tenemos hasta el 28 de junio para poder hacer esta inscripción, porque solamente con los que se inscriban hasta esa fecha se va a poder hacer lo que es el taller y el mismo simulacro en sí, o sea, el laboratorio que va a estar incluido dentro del simulacro, lo cual es muy importante, es prácticamente la parte nuclear del simulacro. Entonces, por favor, tener en cuenta que hasta el 28 de junio se deben inscribir. Bien, entonces vamos a dar pase ahora como para lo que es las palabras de cierre, al ingeniero Edwin Gabriel Calizaya Ventura, responsable del gobierno
del Centro Nacional de Seguridad Digital. Adelante, Gabriel. Gracias, Daniel. Y también agradecer a Giancarlo Gómez por su excelente participación y también a Henry por su ponencia el día de hoy. Este webinar ha sido concluido con mucho éxito, con la participación de oficiales de seguridad, jefes de TI y público en general. Bueno, bueno, en resumido de cuentas, vemos la importancia de estos marcos normativos de ciberseguridad, ¿no? Con el objetivo de tener siempre una visibilidad y poder minimizar cualquier tipo de riesgo en nuestra institución. Vemos con bastante este, agrado, ¿no? Escuchar estos temas. Y así continuamos igual de la misma forma los siguientes. El próximo jueves también tenemos otro invitado de lujo también en este webinar y hasta llegar hasta el último, que es el día 22 de julio, donde es el simulacro internacional de ataques cibernéticos, que también tenemos la participación de invitados internacionales para este magno evento. Bueno, les invito igual a registrarse para participar en el simulacro y también que puedan invitarles a compartir este enlace o esta invitación de estos webinars a sus colegas, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos o a personas interesadas que les agrade este mundo de la ciberseguridad, para que este mensaje llegue a más participantes, ¿no? Con el objetivo siempre de poder proteger nuestra información, estemos donde estemos, ¿no? Bueno, solamente agradecer y finalizar y darle gracias a todos por su asistencia y dar por concluido este webinar. Adelante, Daniel. Bien, muchas gracias. Como le indicaba, recordar el tema de lo que le había indicado sobre el 28 de junio, que es la fecha final, y con eso estamos cerrando lo que es este webinar, agradeciendo su participación, esperando que haya sido de su agrado y bien, terminando lo que es este evento. Muchas gracias. Hasta luego.